Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a esta catequesis sobre la Santísima Virgen de Guadalupe, en la que haremos énfasis en el mensaje que nos dejó en sus apariciones y cómo este mensaje puede aplicarse a nuestra vida en este 2020. Iniciemos esta catequesis invocando al Espíritu Santo para que nos asista, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos la magnitud del milagro del Tepeyac. Y así agradezcamos la presencia de nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, en la historia de México y hasta nuestros días. Amén. Hace algunos días nos enteramos de una noticia que nos hace sentir muy mal a los mexicanos. Cancelan misas y homenajes a la Virgen en la Basílica el 12 de diciembre. Imaginemos qué tan mala es esta noticia, que el año pasado 10 millones de peregrinos mexicanos y extranjeros inclusive festejaron a la Morenita del Tepeyac en su basílica en la Ciudad de México. En La Paz y en todo Baja California Sur, la situación por la pandemia del coronavirus 19 no es tan diferente. Por eso, el periódico El Sudcaliforniano, en su edición del 21 de noviembre de 2020, publica lo siguiente. Cancelan peregrinaciones y festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe. La Paz, Baja California Sur. La pandemia sanitaria por COVID-19, además de la crisis en materia de salud y económica, ha llevado a cancelar festividades importantes durante todo el 2020. Tal es el caso de las tradicionales peregrinaciones y fiestas en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe. Así lo dio a conocer el obispo de la Diócesis de La Paz, Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, mismo que advirtió, a través de un comunicado, a los responsables de los santuarios de La Paz, San José del Cabo, Cabo San Lucas y Ciudad Constitución para elaborar un calendario de recorrido de la imagen de la Santa Madre de los Católicos en México por las calles de cada ciudad. Por su parte, la máxima autoridad en la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, lamentó que este año no se puedan vivir las festividades de la Guadalupana de manera tradicional debido a la pandemia sanitaria por COVID-19. Este año, lamentablemente, Dios en su providencia inescrutable ha permitido que la pandemia del COVID-19 nos impida esta forma tradicional de celebrarla. La situación actual que estamos viviendo es muy delicada, no solamente en lo sanitario, sino también en otros aspectos como el económico, la violencia, corrupción y en otros males que aquejan a la sociedad en general. Aunque de ellos algunos se están atendiendo con más eficiencia que otros, lo cierto es que de la misma manera que nos afectan a todos, también es cierto que todos podemos poner nuestro granito de arena para que esto se supere. Estas situaciones no son la primera vez que el pueblo de México las sufre, y como en otras ocasiones, Dios no nos deja de su mano y nos manda su ayuda, como sucedió en 1531, en la que el pueblo de México también sufría algo similar. Los aztecas consideraban muchos crímenes lo suficientemente importantes como para ser castigados con la pena de muerte. Homicidio, perjurio, violación, abortos, robo armado, difamación, destrucción de la propiedad ajena y muchos otros eran castigados con la muerte. El robo simple era castigado de una manera más sencilla. Se le obligaba al ladrón a pagar el precio del objeto robado a su dueño. Y en caso de no poderlo pagar, se convertía al ladrón en esclavo del perjudicado. El adulterio también era considerado un delito castigable con la muerte. De hecho, no solo los que practicaran el adulterio eran sentenciados a muerte, también todo aquel que conociese el caso y no lo reportara a una corte. Los adolescentes y jóvenes no podían ser vistos borrachos en público, pues este también era considerado un crimen digno de ejecución. Qué duros eran los aztecas, ¿no?
¿A cuántos delitos le aplicaban la pena de muerte? La esclavitud para el ladrón y los otros delitos que aún en nuestro tiempo se siguen cometiendo. Hasta los jóvenes y adolescentes borrachos también eran sancionados severamente. Claro que en aquel tiempo no se conocía al Dios bondadoso, ni al Cristo misericordioso, como lo conocemos ahora. Los españoles trajeron esclavos para ayudarles principalmente en las labores del campo. Uno de esos esclavos, Francisco de Guía, cargaba en su cuerpo un arma letal, que no era de acero ni de fuego. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. Cuando desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo y acabó por brotar sobre toda su piel un terrible salpullido. En 2 meses, al menos un tercio de la población pereció, incluido el emperador Cuitláhuac. En 1521 cayó Tenochtitlán. Nació un nuevo país y una nueva forma de comercio universal. En 1580, a causa de la gripe, del sarampión y otros bichos, México contaba con un censo de 2 millones de personas. Imaginen cuántas muertes. Antes de la llegada de los españoles, los mexicanos eran alrededor de 7 millones, según nos informan. Las investigaciones de Edward Jenner ayudaron a encontrar la vacuna contra la viruela. Hoy la enfermedad está erradicada por la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que los mexicanos fueron conquistados, es decir, esclavizados. Las enfermedades que además de la viruela trajeron los españoles fueron tan terribles que surgió un México nuevo, al que Dios volvió a ayudar, enviando científicos que elaboraron vacunas como las que hoy necesitamos, y esperamos también que ahora ilumine a los científicos para lograrlo. Pero en aquel tiempo hizo algo más grande, y que hasta nuestros días podemos contemplar y recurrir a su ayuda, ya que en 1531 sucedieron las apariciones que se nos relatan en el escrito indígena llamado Nican Mopowa, que quiere decir aquí se narra, que es el escrito más antiguo de las apariciones de la Virgen, y que aquí usaremos en muchas ocasiones, casi textualmente, y que dicen como sigue. Después de tomada la Ciudad de México, hubo paz entre los pueblos. Así empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indio, de nombre Juan Diego. Venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyacac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo un canto muy suave y deleitoso. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí, por ventura soy digno de lo que oigo. Quizás sueño. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Los mezquites nopales y otras diferentes hierbecillas parecían de esmeralda. Su follaje, finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Se inclinó delante de ella y oyó su palabra, muy blanda y cortés, cual de quien atrae
y estima mucho. Ella le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? él respondió, Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir cosas divinas que nos enseñan nuestros sacerdotes. Enseguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad y le dice, Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le dirás que como yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré. Por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de ahí merecerás, con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. e inmediatamente en su presencia se postró. Le dijo, Señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo, tu pobre indito. Reflexionemos un poco el mensaje. Este mensaje que nos da la Virgen y que tiene mucha profundidad desde el inicio. Dice, Juanito, ¿a dónde vas? Notemos el cariño con que le habla. Y es que así nos habla también ahora. A nosotros también nos pregunta, ¿a dónde vas? Y tú que me escuchas, ¿a dónde vas? Con tanta prisa, con temor, con angustia, con preocupación. Él le contesta como si la conociera desde siempre. Y así era, porque así lo había aprendido de los que le enseñaban. Tú también sabes algo de la Virgen. ¿Y tú qué le respondes? Continúa el diálogo y le dice, sábelo y ten por cierto. Ella lo afirma como queriendo decirle y decirnos a nosotros también ahora que lo que va a escuchar debe escucharlo con la confianza de que es la verdad. Le describe quién es, dándole lugar que le corresponde a su Hijo Jesús. Fíjense cómo lo dice. Soy la perfecta siempre Virgen Santa María,
madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Y así es, ¿verdad? Eso es lo que es Dios. Y luego le dice, ¿para qué lo quiere? Y le dice, mucho deseo que aquí me levanten mi casita. ¿Y para qué quiere esa casita? Ah, pues nos dice, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. ¿A quién nos mostrará? A Jesús. ¿A quién va a ensalzar? A Jesús. Cuando ella lo ponga de manifiesto, eso es lo que hará. Y además nos dice de qué manera lo va a hacer, a quiénes y de qué manera. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal. Así es ella, también es muy amorosa, es nuestra madre amorosa. Simplemente dice en mi mirada compasiva. Contemplémosla y veremos que es muy compasiva su mirada. Además dice en mi auxilio, en mi salvación, porque ella es corredentora también. Ella nos lleva a Jesús, que es el Redentor. Y luego dice, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva. Nos acordamos que Jesús, cuando fue crucificado, Él lo dijo, Él lo declaró. Le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y a Juan le dijo, ya me hice bolas, ya me hice bolas. Jesús le dice a la Santísima Virgen, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí a tu madre. Entonces, desde entonces nos lo deja a todos como madre nuestra. Pero no nada más porque está en México, es de los mexicanos, porque dice, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. Pero dice además que de las variadas estirpes de hombres, de todos los hombres, ¿quiénes? Dice, mis amadores, los que le amamos, los que a mí clamen, los que recurramos a ella, clamando todo lo que ella nos ha prometido, los que la busquemos, los que confíen en ella. Para ellos son, para nosotros es. ¿Y por qué? Pues porque ahí nos va a escuchar, porque allí va a escuchar nuestro llanto, nuestra tristeza, pero además ahí va a remediar y va a curar todas nuestras diferentes penas, nuestras miserias, nuestros dolores. Y claro, manda a Juan Diego con el señor obispo, porque ella no quiere que lo haga solo. Si ella quisiera, podría decirle a su hijo Jesús, hijo, aquí erígeme un templo, pero ella quiere que lo hagamos entre todos y por eso lo manda con el obispo, porque además ella quiere que hagamos comunidad. Ella es comunidad con el Padre, con su Hijo, con el Espíritu y ella son una comunidad. Pues ella también quiere que nosotros no actuemos solos, sino que seamos comunidad también. Entonces, por eso lo manda con el obispo, porque además sabe que el obispo, con su, con su autoridad, con su poder, con todo eso, pues él lo puede hacer, porque Juan Diego, pues es un indito que pues no tiene recursos, no tiene una personalidad que sea arrasadora, que pueda convencer a muchas gentes para que cooperen con él, pero por eso lo manda con el obispo, para que él le ayude, para que hagamos comunidad con él también. Y luego le dice Juan Diego, señora mía, niña,
Ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo tu pobre indito. Con qué docilidad, con qué obediencia lo hace, con qué diligencia. Ojalá que así lo hiciéramos nosotros, ¿verdad? Porque ella nos sigue diciendo, ¿verdad? Y además dice, ¿cómo se lo va a agradecer? ¿Cómo se lo va a pagar? Y eso sabemos que va a ser así, porque así lo dijo Jesús, así lo dice su palabra. Cualquier cosa que hagas por tus hermanos será como hacerlo para mí, y yo te daré el 100 por 1. Así que por eso lo creemos. Bueno, continúa el escrito, que dice así. Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda. Fue al palacio del obispo, Fray Juan de Zumárraga. Le cuenta la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje. Y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó. Y mientras el señor obispo, habiendo escuchado toda su narración, como que no lo tuvo por cierto, y le dijo, otra vez vendrás con calma, te oiré y consideraré la razón por las que has venido. Juan Diego salió triste, porque no se realizó de inmediato su encargo. Vuelve a encontrarse con la Madre de Dios, y en cuanto la vio, ante ella se postró y le dijo, patroncita, ya fui a donde me mandaste, a cumplir tu amable palabra. Difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, le expuse tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió y lo escuchó, pero por lo que me respondió, como que no lo tiene por cierto, que tal vez no sea de tus labios. Mucho te suplico, señora mía, que a alguno de los nobles le encargues que lleve tu amable palabra para que le crean, porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy cola, soy ala. No es el lugar de mi andar allá donde me envías. Señora niña, por favor dispénsame, señora dueña mía. Y la Virgen le respondió, Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que me efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte, hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido. Y bien, de nuevo dile, de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. Juan Diego le dijo, señora mía, que no angustie yo con pena tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu palabra. Iré a poner por obra tu voluntad. Pero tal vez no seré oído. Y si fuera oído, quizá no seré creído. Mañana en la tarde vendré a decirte lo que me responde el gobernante sacerdote. Por nuestra parte, no rehuyamos a la solicitud de Dios y a la Virgen que nos hace. Confiemos que no estamos solos. Ellos nos acompañan y nos auxilian. Es nuestra oportunidad de servir. Al día siguiente, otra vez vio al obispo, que muchísimas cosas le preguntó para poder cerciorarse. ¿Dónde la había visto? ¿Cómo era ella? Todo absolutamente se lo contó Juan Diego. Y aunque todo absolutamente se lo declaró,
y en cada cosa aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen. Sin embargo, dijo que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído. Juan Diego le dijo al obispo: considera cuál es la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina del Cielo. En el siguiente encuentro de Juan Diego con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. ya lo decíamos, Dios dijo y nos cumplirá que nos dará el 100 por 1, que lo que hagamos por el más humilde de nuestros hermanos servirá para el juicio final. Lo dice la Escritura. Y la casita sagrada está sirviendo para tantos hermanos mexicanos y extranjeros. El encuentro definitivo con la Virgen, cuando debió llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, a su tío, de nombre Juan Bernardino, estaba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó que cuando aún fuera de madrugada, viniera a llamar a Tlatelolco algún sacerdote para que fuera a confesarlo, porque estaba seguro de que ya era tiempo de morir, porque ya no se levantaría, ya no se curaría. Al día siguiente, salió Juan Diego a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Pensó: si me voy por el camino derecho, no vaya a ser que me vaya a ver esta señora, y seguro me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote. Mi tío no hace más que aguardarlo. Le dio la vuelta al cerro y fue a salir rápido para ir a llegar a México, para que no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que no lo podrá ver, la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro y le dijo: ¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? y él tal vez se apenó, se avergonzó o tal vez se espantó. En su presencia se postró, la saludó y le dijo: ¿cómo amaneciste, señora mía? Con pena angustiaré tu corazón. Te hago saber que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad le ha dado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré a llamar a alguno de nuestros sacerdotes para que vaya a confesarlo. Mas luego aquí estaré otra vez. Volveré para ir a llevar tu palabra, señora. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia. Mañana sin falta vendré a dar prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la Virgen: Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, aflictiva. ¿No estoy aquí, yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y Juan Diego, cuando oyó la palabra de la reina del cielo, muchísimo le consoló y apaciguó su corazón. Le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al obispo, llevarle la señal de comprobación para que creyera. La reina celestial le dijo: Sube, hijo mío el menor, a la cumbre del cerrillo, a donde me viste y te di órdenes. Ahí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego, baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Y Juan Diego subió al cerrillo y mucho admiró cuántas había florecidas, abiertas sus corolas, las más variadas, bellas y hermosas, cuando todavía no era su tiempo, porque en aquella sazón arreciaba el hielo. Estaban difundiendo un olor suavísimo, como perlas preciosas llenas de rocío nocturno. Comenzó a cortarlas, todas las juntó, las puso en el hueco de su tilma. En la cumbre del cerrillo no era el lugar en que se dieran ningunas flores. Solo abundan los riscos, abrojos, espinas, nopales, mezquites y si acaso hierbecillas se solían dar. Era el mes de diciembre, en que todo lo destruye el hielo. Enseguida vino a traerle a la niña celestial las diferentes flores que había cortado. Y cuando las vio en sus manos las tomó. Luego otra vez se las pone juntas en el hueco de su ayate y le dijo: Mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. En la presencia del obispo extiendes tu ayate y le enseñas lo que llevas y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar flores y cada cosa que viste y admiraste, para que puedas convencer al gobernante sacerdote, para que luego ponga lo que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que le he pedido. Cuando llegó al palacio del obispo, muchísimo rato estuvo esperando de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado. Y como que algo traía, lo llevaba en el hueco de su tilma. Luego se le acercaron para ver qué traía. Cuando vieron que eran finas, variadas flores y que no era tiempo entonces de que se dieran, las admiraron mucho, lo frescas que estaban, lo abiertas que tenían sus corolas, lo bien que olían, lo bien que parecían. Inmediatamente fueron a decirle al obispo lo que habían visto, cómo deseaba verlo el indito, y que ya hacía muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso. Y el obispo, en cuanto lo oyó, dio en la cuenta de que aquello era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que le solicitaba el hombrecito. Y habiendo entrado en su presencia, le dijo: Señor mío, fui a ver a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, y le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, e inmediatamente me lo cumplió. Me mandó a cortar diversas rosas, aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del cerrito, porque solo hay en abundancia el risco
abrojos, huizaches, nopales, mezquites. Pero no por eso yo dudé. Cuando fui a llegar a la cumbre del cerrito, miré que ya era el paraíso. Allí estaban ya perfectas todas las flores, diversas flores, preciosas flores, lo más fino que hay, llenas de rocío, esplendorosas. De modo que luego fui a cortar y me dijo de su parte que te las diera y que viera la señal que le pediste para realizar su amada voluntad y para que aparezca que es verdad mi palabra. Aquí la tienes, hazme el favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo, luego allí se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen, Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en la que ahora está, en donde ahora es conservada en su sagrada casita en el Tepeyac. Y en cuanto la vio el obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron, la admiraron, se entristecieron, se afligieron, suspenso el corazón, el pensamiento. Y el obispo con llanto, con tristeza le rogó, le pidió perdón por no luego haber realizado su voluntad. Y cuando desató el cuello de la tilma de Juan Diego, se convirtió en la señal de la reina celestial. Y así está como la conocemos. Esta es la muestra del ayate original. Así está en la Basílica de Guadalupe. Ahí está resguardada. Y ahí está, nos está esperando para aliviar nuestros dolores, para escucharnos, para atendernos, para cuidarnos, para llevarnos ante su Hijo, para llevar nuestras solicitudes a su Hijo. Y Él, que todo lo puede y todo lo sabe, Él podrá ayudarnos. Sin embargo, hay personas que no creen en el milagro, porque es muy fácil negarlo, pero la verdad es que no tienen argumentos para demostrar que no existe el milagro. Sin embargo, nosotros sí tenemos muchos argumentos científicos para demostrarlo. Y aquí presentamos algunos. Está sin pintura, no es una pintura. Han venido estudiosos de la NASA y han revelado que la imagen fue impresa como una serigrafía, sin pinceladas ni rectificaciones, una técnica similar a la de la sábana santa. Los ojos son humanos y vivos. Los últimos estudios microscópicos de los ojos, publicados en el 2003, revelan que tiene triple reflejo, algo que se da solo en un ojo vivo, y que en 7 milímetros presentan la impronta de 13 personas, con imágenes tridimensionales y las mismas distorsiones que produce la córnea humana. En el grupo destacan un indio y un fraile, concordantes con retratos de San Juan Diego y del obispo Zumárraga, que acreditó las apariciones. Los colores con que está impresa no son artificiales. En los años 80 se certificó que los pigmentos de los colores eran inclasificables. Su origen no es mineral, ni vegetal, ni animal. En su cuello tiene un broche de cruz. María aparece con un pequeño broche en la cruz. Cuando un indígena se consagraba a una deidad, se colgaba al cuello una obsidiana pulida con el símbolo divino. María está consagrada a su Hijo, Cristo, el crucificado. Cinta de embarazo. La faja oscura que termina en lazo abierto es la cinta que usaban las aztecas embarazadas.
El ceñidor era signo de embarazo también en Occidente, donde perdura la expresión estar encinta. Tiene unas flores. Es la flor de Nahui o Yin. Sobre el vientre aparece esta flor pequeña, de 4 pétalos, que simboliza al Dios Todopoderoso y la creación del universo, el mundo y la humanidad. Es la flor del quinto sol azteca, el tiempo nuevo de la liberación, la derrota del mal y el fin de los sacrificios humanos. Las estrellas que hay en su manto son 46 y son el mapa del cielo que cubría México el 12 de diciembre de 1531. Ustedes saben que ya eso se puede demostrar científicamente. Hay incluso estrellas que no podían ser vistas por el ojo humano. La constelación de Virgo quedaría sobre las manos, sobre el vientre. Leo, Jesús es el nombre en la Biblia como el león de la tribu de Judá. Y Venus, que para los mexicas simboliza a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, queda fuera también. Virgen emperatriz, cabeza cubierta y cabello suelto, eran atributos de las jóvenes indias vírgenes, mientras que el manto era propiedad del emperador de México. Tela incorrupta. El lienzo es una tilma o ayate, una túnica indígena hecha con fibra vegetal de agave, que no dura más de 2 décadas, 20 años sin pudrirse. La tilma de San Juan Diego está incorrupta desde 1531. Sobre el sol y la luna, María cubre el sol, máxima deidad azteca, y pisa la luna, dios de la oscuridad. Está por encima de los dioses paganos del día y de la noche, es decir, todos los dioses falsos. Hay también unas imágenes de unas raíces y flores y cerros. La túnica es extraña para un occidental, pero un indio podía interpretarla como flores de grandes raíces, pues todo lo auténtico tiene raíz, o como cerros, lugar del templo, de los que manan ríos, es decir, la vida nueva. Guadalupe significa portadora de agua. Hay otras más. Las rosas de Castilla todavía no habían sido traídas a México y sin embargo esas rosas, algunas de esas rosas, eran rosas de Castilla. Así que, ¿cómo hicieron para llegar? Pues solo un milagro. Hablábamos de los ojos de la Virgen y decíamos que tenían unas imágenes. Pues estas son las imágenes que han descubierto con microscopio y que son precisamente la escena que en ese momento sucedía. También hay música en el manto. Los científicos que saben de música, que saben de estas cuestiones, descubrieron que en el resplandor de la Virgen hay como un piano, como un piano de lo que está arriba, ¿verdad? Entonces descubrieron que las estrellas y las rosas están puestas no al azar, sino que ellos hicieron la prueba de ponerlo en un pentagrama y salió música. Y la música que ustedes escucharon hace un rato, esa es la música que está impresa en el manto de la Virgen, en la imagen de la Virgen, y que está, claro, está arreglada, está, quiero decir, con varios instrumentos, a eso me refiero, no que sea falsa, sino que el arreglo musical está hecho por alguien que sabe de música y esa es la música que escuchamos. Y decíamos que existen más,
pero no nos alcanzaría el tiempo para presentarlos y demostrar por qué creemos y confiamos en la Morenita del Tepeyac, como Madre nuestra e intercesora en los momentos difíciles de nuestra vida. Ahora estamos en uno de esos momentos que nos hace recordar aquellos tiempos en que nos visitó como pueblo y que pronunció las frases que ya escuchamos hace un momento, pero de las que podemos destacar. ¿No estoy yo aquí, yo que soy tu madre? No temas esta enfermedad, ni ninguna otra. No te aflijas, no se perturbe tu rostro, tu corazón. Soy tu madre. ¿Qué no estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? Pues ¿qué nos va a espantar estas enfermedades y estos males que estamos sufriendo? Sabemos y nos dice, ¿no estás en el hueco de mi manto? Y luego nos pregunta, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te apriete la pena, la enfermedad. Y todo esto lo creemos desde luego, porque desde el principio nos dijo, sábelo y es cierto. Entonces, lo creemos. Y porque lo creemos es que nos duele no poder asistir a su casita sagrada a festejarla y agradecerle que esté con nosotros y nos proteja. Por eso nuestro obispo continúa en su comunicado y dice, por lo cual este año no seremos nosotros quienes peregrinemos para visitarla en su casita santa, sino que será ella misma quien peregrine y venga a visitarnos como lo hizo en 1531. Y así, ella recorrerá las calles de todas nuestras parroquias, precisó el obispo en su anuncio. Cabe destacar que los sacerdotes del Santuario de Guadalupe de La Paz se encuentran elaborando un programa que pronto será dado a conocer para que todos los creyentes estén informados de la nueva modalidad para vivir las festividades a la guadalupana este año. En este sentido, el líder de la Iglesia Católica en Baja California Sur explicó que cada párroco deberá elaborar el calendario de recorrido y que los santuarios deberán permanecer cerrados desde el mediodía del 11 de diciembre de 2020 y todo el día del 12 de diciembre. Finalmente, el señor obispo Miguel Ángel Alba Díaz pidió a los feligreses que a través de esta forma de celebración se haga unión en familia y hacer de cada hogar una casita santa. Pido a Dios que esta forma de celebrarla contribuya a una invitación y una oportunidad para hacer de nuestros hogares, familias y corazones una verdadera casita santa, donde nuestra madrecita del Tepeyac pueda brindarnos todo su amor y ternura y consolarnos de nuestra tristeza y angustias, con las mismas palabras que dirigió a San Juan Diego cuando su tío Bernardino parecía agonizar. Que es nada lo que temes. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Finalizó Alba Díaz en su comunicado. Entonces, esperemos las instrucciones de nuestros párrocos y en nuestras casas levantemos un altarcito, casita sagrada, con la que tengamos y de acuerdo con lo que tengamos y de acuerdo a la creatividad y devoción de cada quien, en la que participemos todos los miembros de la familia. Aquí te presentamos unos ejemplos. Ojalá te puedan servir, porque ahí el papá puede poner en algún lugar especial de la casa una mesita o una repisita en donde la mamá elija una carpetita, un mantelito sobre el que pondrán la imagen de la Santísima Virgen y en donde a lo mejor la hija pueda poner un florerito o unos adornitos y el hijo corte unas flores para ofrecérselas. Y bueno, si hay otros miembros de la casa que también participen. En fin, en donde todos se sientan en confianza en su casa, festejando a la Virgen
y sintiendo su amor y protección. Terminemos con la oración de consagración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.